En este caso, entonces, nos están pidiendo igual resolver una inecuación. Entonces, escogí esta primero para hacer todo el procedimiento que lleva la inecuación. También porque tiene algo distinto, ya no tiene el igual, ahora es mayor estricto. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Voy a tener entonces que menos 2x a la 4 más 2. Voy a, primero, el primer paso que dijimos para resolver una ecuación es pase todo de un solo lado. Entonces este 2x al cubo voy a pasarlo a restar del lado izquierdo. Y ese 2x que está restando voy a pasarlo a sumar. Y me queda esto mayor a 0. Recuerden que habíamos dicho que en una inecuación, cuando paso a sumar o a restar, la desigualdad no cambia, no se afecta. La desigualdad solo se ve afectada si paso a multiplicar o a dividir un negativo. En este caso, bueno, lo voy a acomodar un poquito por el orden de los grados. ¿Verdad? Sería algo así. Estoy poniendo el de grado 4, el de grado 3. No hay grado 2. Aquí está el grado 1 y el que no tiene la X. De grado 0. Y esto, el segundo paso que me decía, una vez que pasé todo de un mismo lado de la desigualdad, es que tengo que factorizar. Entonces, bueno, para hacer esta factorización, esa factorización sale por agrupación. Entonces, en esta voy a agrupar dos términos y dos términos. En estos primeros dos términos tengo un menos 2 y un x a la 3 a factor común. Del primer término, si saqué el menos 2 y un x a la 3, solamente me quedó una x. Saqué el menos 2, por lo tanto me va a quedar un más, ¿verdad? Y saqué todo el x a la 3, entonces me quedó un 1. Del segundo, de la segunda agrupación, voy a sacar entonces un 2 que haya factor común. Y por acá me queda un x más 1. Si saqué el 2 aquí me queda x. Si saqué el 2 aquí, saqué ese número, ¿verdad? El 2, entonces lo que me quedó fue 1. La idea de la agrupación era que aquí me quedara exactamente el mismo factor en ambos sumandos. Entonces aquí voy a sacar el x más 1 para factor común y me queda un menos 2 x a la 3 más 2. Y eso tiene que ser mayor a 0. Acá veo que hay un 2 que puedo sacar a factor común. Y para que me quede el x al cubo positivo, de pronto me parece que va a ser más sencillo así. Voy a sacar un menos 2 a factor común del segundo paréntesis. Entonces, si saqué el menos 2 de este primer término, me quedó nada más un x a la 3. Tenía más, pero le saqué un menos, entonces para compensarlo, ¿verdad? Menos por menos da más, tiene que cambiarse ese signo. Y si saqué el 2, entonces me quedó solamente un 1. Esto lo hice para ver que lo que me quedaba de este lado era una diferencia de cubos. La diferencia de cubos, entonces me va a quedar x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Ahora era el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Y de pronto es que no lo estoy escuchando. Si alguien estaba de pronto haciendo una pregunta y es que no lo estoy escuchando, por ahí me escribe en el chat, por aquí lo puse. Ya hice entonces el segundo paso, ¿verdad? Ya, el primer paso era traslade todo, pase todo al mismo lado de la desigualdad. Aquí pase todo del lado izquierdo.
Segundo paso, factorice completamente. Ya factoricé completamente. Esta cuadrática ya no factoriza más. Y ahora lo que sigue es hacer tabla de signos. Entonces, en este momento me voy a olvidar de todo el procedimiento anterior, ¿verdad? Y lo que me interesa es ver entonces hacer la tabla de signos para esta expresión. Aquí, entonces, voy a tomar cada uno de estos factores. Profe, Sí, dime. una consulta, digamos, Claro. es que en la parte de arriba no entendí cómo hizo la factorización, esta última línea. La última línea de aquí a aquí. Ajá. Sí, lo que estoy aplicando es una fórmula notable de la diferencia de cubos. Esa formulilla era a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. En este caso estoy trabajando con x al cubo menos 1, pero 1 es 1 al cubo. Entonces estoy siguiendo la fórmula. La a es la x, la b es un 1. Ah, ok, ok, ya lo entiendo. Ujú. Ok, gracias, profe. Pura vida, con gusto. Esos son los dos factores que salieron aquí al final. Ok, vamos a hacer entonces la tabla de signos. En este caso, como les decía, voy a tomar cada uno de estos factores y voy a montar la tabla de signos. Este menos 2, yo tengo opciones para trabajar con ese menos 2. Este número es un número, yo sí sé qué signo tiene. Es un número negativo. Entonces, eventualmente una opción es que yo este número que está multiplicando toda esta expresión lo pase a dividir. Y como paso a dividir un negativo, la desigualdad la cambio. Esa es una opción. La otra opción es dejarlo ahí y decir que es un factor más y hacer en la tabla de signos simplemente ponerlo como un factor más. Y por aquí voy a decir qué signo tiene la expresión completa. Vamos a ver si esas líneas las hago con estas formas que tal vez quede más bonito. Entonces, el primer número que vamos a poner por acá, ¿verdad? El intervalo o la recta numérica, siempre nos va a iniciar en menos infinito. Yo voy a sacar los ceros de cada uno de los factores que están acá. Un número nunca va a ser igual a cero. Ese número no me aporta ceros. Esto me da algo falso que nunca tiene solución. Saco el cero de x más 1. Lo voy a hacer aquí. Igual, este ejemplo los voy a sacar los ceros, pero ya en los ejemplos que siguen usualmente de una vez los pongo. El otro factor es x menos 1, es igual a 0 cuando x vale 1. Y el otro factor, si yo factorice completamente, entonces si me quedó un factor cuadrático, quiere decir que este cuadrático no factorizaba más. Y si no factorizaba más, los cuadráticos que me quedaron deben ser irreducibles, es decir, que no tienen ceros. Si yo calculo el discriminante, eso es b cuadrado menos 4 por el a por el c, eso me da menos 3. Y si daba negativo, no tiene solución. ¿Ok? Tengan eso siempre en cuenta. O sea, si ustedes factorizaron completamente, los cuadráticos que les quedaron aquí tienen que ser cuadráticos irreducibles. No deben tener ceros. Si tienen ceros, quiere decir que sí se factorizaban más. Entonces, lo que me dice esto es que solamente tengo dos ceros. ¿Ok? Los pongo entonces en orden, los ceros. El menos 1 es el que está primero aquí en la recta numérica, el 1 es el que está después. Y tengo más infinito.
Acá, bueno, igual voy a hacer aquí las líneas, aunque en realidad ahí calzan con mis reglones. Y voy a empezar a llenar esto. Entonces, un -2 es un número, es una constante. Eso siempre tiene el mismo signo, ¿verdad? Yo les digo, ¿a qué signo tiene -2? -2 es negativo. No importa en dónde esté, o sea, en qué intervalo esté trabajando, -2 es un número negativo, siempre. Entonces lo lleno siempre con negativos. X más 1, su cero es -1. Por aquí lo calculé. El cero de x más 1 es -1. Entonces por ahí lo marco. Esta es una función lineal y tiene su pendiente positiva. Su pendiente es 1. Si su pendiente es positiva, quiere decir que la función es creciente. Si crece, entonces viene de abajo de los negativos y pasa a los positivos. Entonces, si la función lineal es creciente, viene de los negativos y pasa a los positivos después del cero. El x menos 1 tiene su cero en 1. Por acá lo calculé. Esa también es una función lineal que también tiene como pendiente 1. Es una función lineal creciente, entonces pasa lo mismo. Viene de los negativos y pasa a los positivos. Por lo tanto, viene de los negativos hasta que llega al cero y pasa a los positivos. Y aquí viene algo nuevo, que es una función cuadrática, irreducible, no se puede factorizar más. ¿Qué pasa con las cuadráticas irreducibles? Que no tienen ceros. Bueno, lo que está sucediendo es que para que una cuadrática no tenga ceros, que no tenga ceros es que nunca toca el eje X. Entonces quiere decir que esa cuadrática o está siempre arriba del eje X o está siempre abajo del eje X. Pero entonces es muy fácil saber el signo. Si estuviera arriba del eje X, esto solamente tiene y's positivos. La función sería siempre positiva. Si estuviera debajo del eje X, tendría y siempre negativos. ¿Okay? Y vean que si está encima del eje X, ¿verdad? Y nunca toca el eje X, entonces la única posibilidad es que la función cuadrática sea cóncava hacia arriba. Mientras que si está debajo del eje X, la función cuadrática tiene que ser cóncava hacia abajo. ¿Y quién me daba la concavidad de una cuadrática? El numerito que acompañaba al x al cuadrado. Este es un 1, este es el a de la cuadrática. Y si el a de la cuadrática era positivo, entonces era cóncava hacia arriba. Y como es irreducible, nunca toca el eje X, entonces la única opción es que sea así. Y entonces siempre me va a dar, en este caso, positivos. No importa en qué intervalo esté, siempre da positivos. Si la a de la cuadrática fuera negativa, pues si aquí el a hubiera sido negativo, más bien estoy en este otro caso y me hubiera dado siempre negativos. O sea que básicamente, digamos que el resumen es que en una cuadrática yo me fijo en el signo de la a. Si la a es positivo, son puros positivos. Si la a es negativo, son puros negativos. Si es una cuadrática irreducible. Y en este momento entonces ya yo tengo el signo de cada uno de esos factores en cada intervalo. Por lo tanto, si yo quiero saber el signo de esta multiplicación, simplemente hago regla de signos para la multiplicación y así podría saber a dónde es positivo ese producto. Entonces voy a decir que menos por menos es más. O sea, aquí voy multiplicando estos signos. Menos por menos es más.
El más que me dio por menos, menos. Y el menos por el más, da menos. El segundo, menos por más da menos. Menos que me dio por menos, más. El más que me dio por más, más. El último, menos por más es menos. Y menos por más es menos. Y menos por más es menos. Entonces queda menos. Otra forma fácil, digamos, de aprendérselo, lo que pasa es que no me gusta que se lo aprendan de memoria, sino que sepan qué estamos haciendo. Porque de pronto se aprenden, cuando uno se aprende algo de memoria y si la memoria le falla, quedó listo, ¿verdad? Uno se da cuenta que esto también depende entonces de la cantidad de menos que tenga. Si tengo una cantidad impar de menos, me va a dar menos. Ven aquí el 1 me dio menos y aquí hubieron 3 menos, me dio menos. O sea, si el número de menos es impar, entonces me va a dar menos. Pero si el número de menos es par, me va a dar más. Entonces esa es otra forma de verlo. Si tengo 3 menos, bueno, es un número impar de menos, por lo tanto me va a dar menos. 2 menos me dan más, 1 menos me da menos. Y ahora voy a fijarme qué era lo que me pedía el ejercicio. El ejercicio me pide dónde es mayor estricto que 0. Estoy buscando dónde está o dónde me da positivo. Entonces, ¿a dónde me dio positivo? Aquí. Quiere decir que el intervalo donde se resuelve mi inecuación es este de acá. Y algo importante, es mayor estricto. Esto no permite que esta expresión dé 0. O sea, el 0 está eliminado, no lo puedo tomar. O sea, no puedo tomar un número que haga que eso dé 0. Entonces, ¿cuál es mi conjunto de solución? El intervalo donde estoy trabajando entre -1 y 1. Nada más que si no incluye el igual, entonces estos tienen que ser abiertos. Siempre, todos, cuando no tiene el igual, todos van abiertos. ¿Por qué? Porque estos son los números que hacen que al sustituir aquí dé igual a 0. Vean que si yo cambio este -1 en este factor da 0 y 0 por cualquier cosa da 0 y 0 es mayor a 0. No, falla. Okay. El 1 si lo sustituyo en este factor me da 0. 0 por cualquier cosa es 0 y 0 mayor a 0. No, 0 no es mayor a 0. Falla también. Okay. Y ese entonces sería nuestra solución. Entonces vean la diferencia cuando tengo un mayor igual. Bueno, no sé si el anterior era menor igual. Vamos a ir a revisarlo. Esto me está haciendo zoom en vez de moverme. Sigue haciendo zoom. Vamos a revisar. Vean que el anterior era menor o igual. Entonces, cuando es menor o igual, en principio van todos cerrados. Los infinitos siempre van abiertos. Y si es estricto, mayor estricto, entonces van todos abiertos. O sea, si la desigualdad es una desigualdad estricta, entonces vamos con todos abiertos. Hasta ahí